El frío. Miguel lo sintió primero. Penetrante, metiéndose bajo la piel, haciendo que cada célula del cuerpo temblara en resistencia impotente. Después, el dolor. Pulsaba en la nuca, se extendía hacia las sienes y se derramaba por todo el cuerpo, concentrándose especialmente en las muñecas, apretadas fuertemente con cuerda gruesa. Abrió los ojos con dificultad. Los párpados hinchados por las picaduras de mosquitos apenas se levantaban. El crepúsculo devoraba lentamente el bosque, convirtiendo los árboles en siluetas siniestras. A lo lejos, un lobo aulló lúgubremente, y ese sonido solo subrayó la desesperanza de la situación. «Y eso es todo», murmuró Miguel con labios resecos cuando finalmente logró escupir el trapo empapado de sangre que tapaba su boca. Así terminó mi historia. El guardabosque de 45 años de la Reserva Natural Tierra Boscosa yacía sobre la húmeda hojarasca del bosque, donde lo habían dejado los cazadores furtivos. Manos y pies estaban fuertemente atados a la espalda, el rostro arañado por las ramas e hinchado por las picaduras de insectos. Cada intento de moverse causaba una nueva ola de dolor, cada respiración la sensación de que vertían plomo fundido en los pulmones. Los pensamientos se confundían. La conciencia ora regresaba a él, ora se escapaba nuevamente hacia la oscuridad. En uno de esos momentos de lucidez, Miguel comprendió lo inevitable. Moriría aquí, en este bosque que había jurado proteger. Se convertiría en alimento para esas mismas criaturas a las que había dedicado los últimos 7 años de su vida. Irónico, sonrió, y esa sonrisa le causó dolor agudo en el labio partido. El aullido se repitió, ahora más cerca. El sonido resonó por el bosque, haciendo callar a los pájaros y pequeños animales. Miguel conocía esa voz. Conocía esa tonalidad. Y darse cuenta de esto hizo que su corazón se encogiera por una extraña combinación de miedo y horror. Antes de empezar, escriban de qué ciudad son, suscríbanse, den like y vean hasta el final. Comenzamos. Alejandro Herrera tamborileaba nerviosamente con los dedos en el volante de su veterano Renault Daste, mientras el navegador mostraba obstinadamente que aún quedaban 87 kilómetros hasta el destino. La carretera de grava serpenteaba entre altísimos pinos, convirtiéndose ocasionalmente en rodadas llenas de charcos que hacían que el periodista de 35 años del diario El Heraldo Vespertino se encogiera en el asiento y maldijera mentalmente su profesión. «Maldito jefe de redacción», murmuraba Alejandro, esquivando otro bache. «Ve a la reserva, hay una gran historia». Pero podría haber avisado sobre el estado de la carretera. Sin embargo, se quejaba más por costumbre. En realidad, esta tarea le parecía interesante. Después de todo, no todos los días se tiene que entrevistar a una persona que fue salvada de la muerte por un lobo salvaje. La historia de Miguel Herrera, guardabosque de la Reserva Tierra Boscosa, conmocionó a toda la región hace 3 años. Entonces todos los periódicos locales escribieron sobre ello, pero había pocos detalles. Cazadores furtivos, ataque, salvación milagrosa, hechos secos, comentarios escuetos de funcionarios oficiales. Y ahora, cuando el revuelo había cesado, Alejandro decidió hacer un material extenso para la sección Destinos Extraordinarios. Probablemente todo es invención, razonaba en voz alta, dirigiéndose al bosque tras la ventana. Lo más probable es que el guardabosque se liberó solo, y lo del lobo se lo inventó para darle dramatismo. Pero a los lectores les gustará de cualquier manera. El coche saltó en un bache y Alejandro se golpeó la cabeza contra el techo. «Maldición. Ya casi llego», consultó el navegador. «Ajá. Faltan 5 kilómetros». Villaverde, un pequeño pueblo en la frontera con la reserva, recibió al periodista con casas de madera torcidas y miradas sospechosas de los pocos transeúntes. El lugar parecía abandonado,
como atrapado en un bucle temporal en algún lugar entre el pasado soviético y un futuro incierto. Alejandro se detuvo en la única tienda, que parecía más bien un gran kiosco. Sobre la puerta colgaba un letrero desteñido: abarrotes. Disculpe, se dirigió a una mujer mayor detrás del mostrador. Busco la casa de Miguel Herrera, el guardabosque. La mujer lo miró con ojo evaluador. ¿Y usted quién es? Alejandro Herrera, periodista del Heraldo Vespertino. Tengo una cita para una entrevista. Ah, alargó la vendedora, y su rostro se suavizó un poco. Usted va donde don Miguel. Entonces. Él vive en las afueras, junto al bosque mismo. ¿Ve esa casa con techo verde? Vaya hacia allá. Muchas gracias. Solo tenga en cuenta, agregó la mujer cuando Alejandro ya se había volteado hacia la salida, que a él no le gusta mucho hablar de ese caso. Así que tenga cuidado con las preguntas. Alejandro asintió y salió a la calle. La casa con techo verde resultó ser una cabaña pequeña pero sólida, rodeada de una cerca alta. En la puerta colgaba un letrero: cuidado con el perro, pero no se oía ningún ladrido. El periodista tocó indeciso. Por un tiempo no pasó nada. Luego se oyeron pasos tras la cerca y la puerta se abrió. En el umbral estaba un hombre alto de unos 50 años con cabello corto canoso y ojos grises atentos. Los hombros anchos y la postura erguida revelaban en él a un exmilitar, y la cicatriz profunda que cruzaba la mejilla izquierda desde la sien hasta la barbilla daba severidad a su aspecto. ¿Miguel Herrera?, preguntó Alejandro. Soy Herrera, periodista. Habíamos acordado. Lo recuerdo, asintió el guardabosque. Pase. El patio resultó estar limpio y cuidado. A la derecha, leña cuidadosamente apilada. A la izquierda, canteros con verduras. Junto a la entrada dormía un enorme perro husky que al ver al huésped solo entreabrió un ojo y no encontrando amenaza en el visitante, se durmió de nuevo. Pase a la casa, invitó Miguel, y Alejandro lo siguió al fresco vestíbulo y luego a una habitación luminosa con una gran mesa y un sofá viejo junto a la pared. ¿Tomará té?, preguntó el anfitrión. Con mucho gusto. Miguel se fue a la cocina, y el periodista echó un vistazo. La habitación estaba amueblada sencillamente, pero con gusto. En las paredes, fotografías de la naturaleza, aparentemente tomadas por el mismo dueño. La librería llena de clásicos y libros sobre el mundo animal. En una esquina, un pequeño altar con íconos. Regresando con té y galletas caseras, Miguel se sentó enfrente. Bien, ¿qué le interesa específicamente? Alejandro sacó una grabadora. Si me permite, grabaré nuestra conversación. Miguel asintió. Me interesa su historia. Completamente. De principio a fin. Cómo llegó a la reserva, cómo ocurrió ese caso con los cazadores furtivos y el lobo, ¿qué pasó después? El guardabosque guardó silencio, bebió té y dijo en voz baja. Es una historia larga. Tengo mucho tiempo, sonrió Alejandro. Bien, asintió Miguel. Entonces empecemos desde el principio. No nací aquí, comenzó Miguel, mirando más allá del periodista. Soy de Monterrey. Mi padre trabajaba en la planta siderúrgica, mi madre era maestra en la escuela. Una familia normal. Después de la escuela fui a la academia militar, luego el servicio, misiones. Afganistán, la primera guerra de Chechenia, la segunda. Se calló, tomó un sorbo de té. Terminé el servicio como mayor, con órdenes y medallas. Y después pasó lo que cambió toda mi vida. El guardabosque se levantó, se acercó a la librería y sacó una fotografía enmarcada. En ella estaba capturada una mujer joven con una adolescente. Ambas sonreían. Mi esposa Ana y mi hija Catarina, dijo en voz baja. Esta es la última foto.
tomada una semana antes del accidente. Lo siento mucho, dijo Alejandro sinceramente. Fue culpa mía, continuó Miguel. Yo manejaba. Regresábamos de la casa de campo. Llovía fuerte. Un camión se metió en el carril contrario. Se cayó de nuevo. Ellas murieron instantáneamente. Y yo salí con una fractura en la pierna y esta cicatriz. El guardabosque se pasó la mano por la mejilla. Después, bueno, en general, comenzó mi infierno personal. Alcohol, pastillas, pesadillas nocturnas. Estaba al límite. Los médicos diagnosticaron TEPT, trastorno de estrés postraumático. Las acciones de combate, la pérdida de la familia, todo se superpuso. No veía sentido en seguir viviendo. Miguel devolvió la fotografía al estante y se sentó de nuevo en la mesa. Y entonces mi viejo compañero de armas, Andrés Gutiérrez, que ahora es director de la Reserva Tierra Boscosa, me ofreció trabajo. Dijo, Miguel, necesitas cambiar de ambiente. Vete lejos de la gente, de la ciudad, de los recuerdos. Empieza una nueva vida. Así fue como terminé aquí, en este lugar remoto. Alejandro asintió, tomando notas en su libreta. Al principio fue difícil, continuó el guardabosque. Me acostumbré a la soledad, al bosque, al nuevo trabajo. Pero gradualmente se hizo más fácil. Como si me fusionara con la naturaleza. Cada mañana, recorrido del territorio. Cada día, nuevas huellas, nuevos encuentros con animales. Zorros, alces, osos y lobos. Miguel sonrió, por primera vez en toda la conversación. Sabe, siempre consideré a los lobos depredadores despiadados. Los tememos tanto, los demonizamos. Pero en realidad solo viven según sus leyes. Tienen su moral, su ética. Y a veces resulta ser superior a la humana. ¿Habla de ese caso?, preguntó cuidadosamente el periodista. Sí, asintió Miguel. Pero antes de contarlo, necesito regresar un par de años atrás. A mi primer encuentro con ella, la loba que después me salvó la vida. Fue en junio de 2015, comenzó Miguel, recostándose en el respaldo de la silla. Ya llevaba un par de años trabajando en la reserva. Hacía el recorrido habitual del cuadrante sur, eso es aproximadamente a 15 kilómetros de aquí, junto al río Negro. El guardabosque se sirvió más té y continuó. El día estaba caluroso, sofocante. En el bosque, silencio resonante, hasta los pájaros se habían callado. Iba por el sendero junto al arroyo, revisando las cámaras trampa, y de repente oí un sonido extraño. Algo entre un estertor y un gemido. Miguel cerró los ojos, recordando. Me dirigí cuidadosamente hacia el sonido, aparté los arbustos y la vi. Una loba gris, grande, madura, enredada en una trampa de cazadores furtivos. Entiende, los cazadores furtivos ponen estas trampas para animales grandes. Alces, jabalíes. Pero a menudo caen otros animales. Alejandro escuchaba atentamente, sin interrumpir. Estaba en condiciones terribles, continuó el guardabosque. El alambre se había clavado en el cuello, el pelo pegado por la sangre. Y cerca, hizo una pausa. Cerca estaban sentados 3 lobeznos. Muy pequeños, de 2 o 3 meses. Hambrientos, agotados. Trataban de mamar de la madre, pero leche, aparentemente, ya no había. La loba no había comido en varios días. ¿Y qué hizo?, preguntó el periodista. Sabe, en tal situación hay un protocolo, respondió Miguel. Debería haber llamado a un equipo especial del centro de la reserva, esperarlos, inmovilizar al animal con un medicamento especial, y luego liberarlo. Pero, negó con la cabeza. Pero yo veía,
Le quedaban horas de vida. No esperaría a ningún equipo. Miguel se levantó y se acercó a la ventana. Tomé la decisión instantáneamente. Actuaría solo. Tenía un tranquilizante conmigo, pero en tal estado podría simplemente matarla. Me arriesgué a hacerlo sin él. Lentamente me acerqué, hablando con voz calmada. Tranquila, muchacha. Tranquila. Te voy a ayudar. Me miraba, sabe, con tal mirada que me heló la sangre. En ella estaba todo: miedo, furia, súplica y comprensión. Como si se diera cuenta. Esta era su última oportunidad. ¿No tuvo miedo?, preguntó Alejandro. Después de todo, un depredador herido, y además protegiendo a sus crías. ¿Miedo? Miguel sonrió. Después de lo que vi en la guerra. Pero sí, la adrenalina estaba al máximo. Un movimiento en falso y podría haberme desgarrado la garganta, a pesar de su estado. El instinto maternal es una fuerza terrible. El guardabosque regresó a la mesa. Saqué el cuchillo y comencé a cortar lentamente el alambre, tratando de no hacer movimientos bruscos. La loba no apartaba los ojos de mí, pero no trataba de morder. Cuando la trampa fue cortada, no pudo levantarse inmediatamente. Estaba demasiado débil. Me alejé a distancia segura y observé. Después de unos minutos se levantó en patas temblorosas, lamió a cada lobezno y lentamente se adentró en el bosque. Las crías la siguieron. Miguel cerró los ojos de nuevo. ¿Y sabe qué fue lo más extraño? Antes de desaparecer en la espesura, se volteó y me miró. Directamente a los ojos. Fue una mirada especial. Como si quisiera decir: te recordaré, humano. Abrió los ojos y miró al periodista. He encontrado muchas veces animales salvajes en el bosque. Pero esa mirada era casi humana. Entonces pensé, no, me pareció. Pero después entendí que no me había parecido. Alejandro tomó un sorbo de té ya frío. ¿Y qué pasó después? ¿Volvió a ver a esa loba? De reojo, asintió Miguel. Varias veces la vi desde lejos, con binoculares. Observé cómo crecían los lobeznos. Se quedaron en el territorio de su guarida, eso es aproximadamente a 3 kilómetros del lugar donde la liberé. La loba se fortaleció, cazaba exitosamente. Y aproximadamente un año después los lobeznos se separaron. Se fueron. Eso es normal. Los lobos jóvenes crean sus propias familias, exploran nuevos territorios. ¿Y entonces pasó esa historia con los cazadores furtivos?, preguntó Alejandro. No, negó con la cabeza el guardabosque. Pasó un año completo más antes de eso. La historia con los cazadores furtivos ocurrió en el verano de 2017. Para entonces ya conocía bien mi sector, continuó Miguel después de una pequeña pausa. Cada sendero, cada arroyo. Sabía dónde vivían, qué animales, qué aves anidaban. El trabajo de guardabosque es observación constante, recolección de información. Tenía un mapa donde marcaba todos los cambios. Nuevos senderos de animales, árboles caídos, rastros de presencia humana. Suspiró. Ese día, era principios de julio, noté huellas de llantas profundo en el bosque, donde no debían estar. En la reserva hay caminos especiales para guardabosques, trabajadores científicos. Pero estas huellas llevaban lejos de las rutas permitidas, hacia el lago redondo. Hay muchos peces allí, y los cazadores furtivos frecuentan el lugar, a pesar de las prohibiciones y multas. Alejandro escuchaba sin interrumpir, solo ocasionalmente tomando notas en su libreta. Seguí las huellas, continuó Miguel. Era alrededor del mediodía, caluroso. De repente oí disparos. 1, 2, 3. Eso ya era una violación seria.
En la reserva la caza está categóricamente prohibida en cualquier época del año. Me comuniqué por radio con la oficina central. Reporté la situación y dije que iba a investigar. El guardabosque tomó un sorbo de té. Según las reglas, debería haber esperado refuerzos. Pero al puesto más cercano son casi 2 horas en auto. Y si los cazadores furtivos mataron, por ejemplo, un alce, en ese tiempo lograrían descuartizar la carcasa y huir. Por eso decidí actuar solo. Miró la fotografía de su esposa e hija en el estante. Sabe, antes era más cuidadoso. Pero después de su muerte, la muerte dejó de asustarme. Al contrario, a veces parecía que traería alivio. Por eso a menudo me arriesgaba, actuaba solo. ¿Y qué pasó después?, preguntó Alejandro. Me dirigí hacia los disparos, tratando de ir silenciosamente, continuó Miguel. Aproximadamente media hora después salí a un pequeño claro junto al lago y los vi. 3 hombres, todos armados, cerca un todoterreno. En el pasto, la carcasa de un corzo. Hembra. Y cerca, un cervató pequeño, matado por separado. ¿Entiende? No solo cazaban furtivamente, mataban por diversión. El rostro del guardabosque se endureció. Salí al claro, me identifiqué, pedí documentos y permiso para las armas, sabiendo de antemano que no tenían nada de eso. Uno, el mayor, comenzó a evadir. Que se habían perdido, que pensaban que ya estaban fuera de la reserva. Excusa típica. Dije que había llamado a la patrulla, y ahora tendrían que esperar su llegada y después responder según la ley. Miguel hizo una pausa. Y entonces cometí un error imperdonable. Les di la espalda para comunicar mis coordenadas por radio. Y en ese momento recibí un golpe con la culata en la cabeza. Se tocó maquinalmente la nuca. Desperté ya atado. Discutían qué hacer conmigo. El mayor, que se llamaba Simón, proponía simplemente irse, dejándome atado. Tarde o temprano alguien me encontraría. Pero uno de los jóvenes, con tatuajes en los brazos, se oponía. Él nos vio, nos recordó. No se puede dejar un testigo. Alejandro se tensó. ¿Querían matarlo? Sí, respondió simplemente Miguel. Ese, el de los tatuajes, proponía resolver el problema allí mismo. Afortunadamente, Simón estaba en contra, vinimos a cazar, no a matar gente. Al final acordaron dejarme en la espesura, atado, con mordaza en la boca, sin comida ni agua. La naturaleza misma decidiría todo. Ya en un par de días por la sed, el hambre y las picaduras de insectos no habría sobrevivido. El guardabosque negó con la cabeza. Tenían razón en sus cálculos. Sobrevivir en tal situación es prácticamente imposible. Pero usted sobrevivió, notó Alejandro. Sí, asintió Miguel. Gracias a ella. Los cazadores furtivos me llevaron lejos del lugar donde me capturaron, continuó Miguel. Unos 15 kilómetros. Era una parte solitaria del bosque, donde raramente llegan incluso los guardabosques. Me tiraron bajo un abeto extendido, me registraron. Se llevaron el cuchillo, la radio, el teléfono, hasta el reloj me quitaron, y se fueron. Oí cómo se alejaba el rugido de su motor, y luego llegó el silencio. Silencio terrible, resonante del bosque, que normalmente parece tan vivo y lleno de sonidos. El guardabosque se levantó, estirando los hombros. Primero traté de liberarme. Me retorcía, trataba de frotar las cuerdas contra las raíces del árbol. Me disloqué el hombro. Todo inútil. Sabían su oficio. Me ataron profesionalmente, como enseñan en el ejército. La mordaza tampoco se podía sacar. Estaba profundamente metida y atada con trapo. Con la llegada de la oscuridad llegó la desesperación. Miguel regresó a la mesa.
¿Sabe qué es lo más terrible en tal situación? No la muerte misma. No. Sino darse cuenta de tu impotencia. Estás acostado, absolutamente inmovilizado, y alrededor está el bosque con todos sus peligros. Oyes cada susurro, cada crujido de rama, y la imaginación dibuja las imágenes más terribles. Un oso que simplemente te despedazará. Un jabalí que te pisoteará. Una manada de lobos. Sonrió sin alegría. Ironía del destino, ¿verdad? Alejandro asintió, sin interrumpir el relato. La primera noche casi no dormí, continuó el guardabosque. Escuchaba cada sonido, me sobresaltaba con cada susurro. La mordaza en la boca se empapó de sangre. Me partí el labio cuando me golpearon, y esta sangre atraía insectos. Caminaban por mi cara, se metían en las fosas nasales, en los oídos. No podía alejarlos, ni siquiera podía voltear la cabeza. Estaba tan fuertemente atado. Miguel tomó un sorbo de té. Para la mañana estaba todo picado. La cara se hinchó tanto que los ojos casi no se abrían. Comenzó la fiebre, ya fuera por las picaduras o por la infección en las heridas. Me desmayaba, luego volvía en mí. En uno de esos momentos de claridad recordé a mi predecesor, también guardabosque, que desapareció sin rastro hace 3 años. Su cuerpo nunca se encontró. Ahora entendía que, muy probablemente, le había pasado lo mismo. Miguel se frotó la cara con las palmas, como tratando de borrar los recuerdos. El segundo día fue peor que el primero. La sed. ¿Sabe qué es la sed real? Es cuando la lengua se hincha, los labios se agrietan hasta sangrar, y en la garganta parece arena ardiente. Día caluroso, el sol se filtraba a través de las ramas, quemaba sin piedad. Además se trabó, me defecaba encima, no podía contenerme. El olor atraía más insectos. Humillante, tortuoso, en algún momento incluso rogué por la muerte. Con tal de que todo terminara. El guardabosque se cayó, sumido en recuerdos. Alejandro no lo apuraba, entendiendo lo difícil que era este relato. Hacia la tarde del segundo día, continuó finalmente Miguel, ya estaba al límite. La conciencia se nublaba. En la cabeza, fragmentos de recuerdos, caras de mi esposa e hija, compañeros de combate. Hablaba con ellos, pedía perdón. En algún momento me pareció que ya había muerto y esto era mi infierno personal. Miguel miró por la ventana. Y luego llegó la segunda noche. Me desmayaba y volvía en mí. Y en uno de esos momentos de despertar sentí presencia. ¿Sabe cómo siente un cazador que lo están observando? Exactamente así. Abrí con dificultad los ojos hinchados y vi una silueta. Primero pensé que era una alucinación, delirio antes de la muerte. Pero luego sentí aliento caliente en mi mejilla. Era ella, dijo en voz baja Miguel. Mi loba. Grande, gris, con una mancha blanca en el pecho. La reconocí inmediatamente, a pesar de la conciencia nublada. Estaba sobre mí, olfateando. Pensé, todo es el fin. Ahora me desgarrará la garganta, y finalmente llegará el alivio. El guardabosque sonrió. Pero en lugar de eso comenzó a olfatear las cuerdas. Primero cautelosamente, luego más insistentemente. Sentía su aliento, oía un gruñido bajo. Y luego comenzó a morder. No a mí, sino las cuerdas. Es increíble, no pudo contenerse Alejandro. Yo mismo no podía creerlo, coincidió Miguel. Pensé que era delirio de nuevo. Pero las sensaciones eran demasiado reales. Sentía como la cuerda se aflojaba con cada movimiento de sus mandíbulas. La loba trabajaba metódicamente, sin prisa. A veces se alejaba, miraba alrededor, verificaba que no hubiera peligro, y regresaba a su tarea.
Hizo una pausa. No sé cuánto tiempo pasó. ¿1 hora? ¿2? Pero en algún momento sentí que podía mover las manos. La cuerda estaba mordida. Los dedos no obedecían. Se habían entumecido por 2 días de inmovilidad. Pero por algún milagro logré alcanzar la mordaza y sacarla. La primera bocanada de aire sin el trapo en la boca fue. Negó con la cabeza, como nacer de nuevo. Alejandro escuchaba con la respiración contenida. Luego de alguna manera desaté las piernas. Todo el cuerpo dolía, los músculos se habían acalambrado, pero estaba libre. Y la loba estaba sentada a unos metros de mí y me miraba. Simplemente me miraba con esa misma mirada que me había regalado 2 años antes, cuando la salvé de las trampas. Miguel se levantó y se acercó a la ventana. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? Estoy absolutamente seguro de que me reconoció. Reconoció al humano que una vez le ayudó. Y ahora vino a pagar la deuda. Es algún tipo de justicia superior. No humana, natural. ¿Y qué pasó después?, preguntó el periodista. ¿Cómo salió del bosque? Oh, esa fue toda una epopeya, sonrió el guardabosque. Podía estar de pie, pero caminar era casi imposible. Las piernas no obedecían, la cabeza daba vueltas por la debilidad. La loba observó por un tiempo mis sufrimientos, y luego se dirigió hacia el bosque, se volteó y se detuvo, como esperando. Miguel regresó a la mesa. Entendí lo que quería, que la siguiera. Suena fantástico, lo sé, pero en ese momento para mí era absolutamente natural. Caminé tras ella, sosteniéndome de los árboles, parando frecuentemente para recuperar el aliento. Y ella esperaba pacientemente, volteaba la cabeza, verificaba si la seguía. Así nos movimos durante aproximadamente 1 hora. ¿Y a dónde lo llevó? No pudo contenerse Alejandro. Al agua, sonrió Miguel. A un pequeño arroyo que corría entre las piedras. Me desplomé de rodillas y bebí. Bebí. Nunca el agua me había parecido tan deliciosa. Luego me lavé la cara, las manos. Me sentí un poco mejor. Y la loba estaba a lo lejos y esperaba. El guardabosque tamborileó con los dedos en la mesa. Cuando me recuperé un poco, se movió hacia adelante de nuevo. Y yo tras ella. Aproximadamente otra hora de camino, y salimos a un viejo camino forestal. Más allá no fue. Se detuvo al borde del bosque, me miró con una larga mirada y desapareció en la espesura. Fue la última vez que la vi. ¿Y cómo llegó a la gente?, preguntó Alejandro. Por ese camino llegué al pueblo de Fresno. Eso está a unos 10 kilómetros de aquí. Allí me recogieron los habitantes locales, me llevaron al hospital del centro regional. Pasé en el hospital casi un mes. Deshidratación, infección, picaduras de insectos. Hubo momentos en que los médicos no daban garantías de que sobreviviría. Miguel hizo una pausa. Y después fue la investigación, el juicio contra los cazadores furtivos. Los encontraron rápidamente. El bosque es grande, pero hay poca gente, todos se conocen entre sí. Simón recibió 3 años condicionales, y el de los tatuajes, 5 años de prisión. Resultó que ya tenía antecedentes por caza furtiva. Cuando les conté a los investigadores sobre la loba, por supuesto, no me creyeron, continuó Miguel con una ligera sonrisa. Atribuyeron todo a alucinaciones, delirio por la fiebre y la deshidratación. Que de alguna manera me libré solo, en estado semiconsciente. Alejandro negó con la cabeza. Pero usted sabe que es verdad. Yo sé, asintió el guardabosque. Y, por extraño que parezca, hasta me gusta que no me crean. Esta historia es solo mía. Y de ella. Se calló, mirando a través del periodista.
¿Sabe qué es lo más sorprendente de toda esta historia? Preguntó inesperadamente Miguel. Después de lo ocurrido yo, comencé a vivir de nuevo. Como si algo se hubiera volteado adentro. El sentimiento de culpa que me roía durante años se hizo menor. No desapareció completamente. No. Pero se volvió tolerable. El guardabosque se levantó y se acercó de nuevo a la fotografía de su esposa e hija. Cada día, al despertar, me preguntaba, ¿por qué sobreviví entonces, en el accidente, y ellas no? Y no encontraba respuesta. Pero después de esa historia con la loba, de repente entendí que, quizás, precisamente para esto, para salvarla, y que ella después me salvara a mí. El círculo se cerró. ¿Entiende? Alejandro asintió. Como algún sentido superior. Sí, coincidió Miguel. Y esto trajo, no felicidad. No. Pero paz. Aceptación. Dejé de preguntar, ¿por qué? Y comencé a vivir adelante. Para mí eso resultó ser más importante que la salvación misma. Regresó a la mesa. Después de la recuperación continué trabajando en la reserva. Pero ya de otra manera. Antes era solo trabajo, una forma de huir de la gente, de mí mismo. Ahora es vocación. Siento que protejo mi hogar, mi familia. Cada animal en la reserva es parte de esta familia. ¿Y no han vuelto a ver a la loba? Preguntó Alejandro. No, negó con la cabeza el guardabosque. Pero a su descendencia la veo regularmente. Tenemos en la reserva ahora 3 manadas de lobos, y una de ellas son sus descendientes. Los reconozco por la característica mancha blanca en el pecho. Es un marcador genético. A veces, durante el recorrido, siento que me observan desde la espesura. No con amenaza, sino más bien con curiosidad. Como diciendo, te recordamos, humano. Eres de los nuestros. Alejandro apagó la grabadora y la guardó cuidadosamente en su bolsa. Gracias por esta historia, don Miguel. Es impresionante. El guardabosque se encogió de hombros. Como ya dije, muchos no creen. Y usted tiene todo el derecho a dudar. Sabe, dijo pensativo el periodista, vine aquí escéptico. Pensaba que era solo una leyenda local, invención para atraer turistas a la reserva. Pero ahora, negó con la cabeza. Ahora estoy convencido de que todo fue así. Miguel sonrió. La naturaleza es más sabia que nosotros, los humanos. Y más justa. Nos olvidamos de esto, encerrándonos en cajas de concreto, rodeándonos de tecnologías. Pero basta con pasar en el bosque aunque sea una semana, y empiezas a entender cuánto nos hemos alejado, los humanos, de nuestras raíces, de la vida verdadera. Tras la ventana ya oscurecía. A Alejandro le esperaba un largo camino de regreso, a la ciudad. ¿Puedo hacer otra pregunta? Preguntó. Personal. Inténtelo, asintió el guardabosque. ¿No tiene miedo de vivir aquí solo, después de todo lo que pasó? Al final, el bosque está lleno de peligros. Miguel se levantó, invitando al huésped a salir. Estuve en la guerra, perdí a mi familia, viví traición y volví a renacer a la vida. ¿De qué voy a tener miedo? Además, sonrió. Además, no estoy solo. Tengo a mis guardianes silenciosos. Salieron al porche. El husky, que había estado durmiendo todo este tiempo junto a la entrada, se levantó y se estiró. El sol ya se ponía tras el bosque, tiñendo el cielo de tonos naranja y rojos. Vaya antes de que oscurezca, aconsejó Miguel. El camino es complicado, es fácil perderse de noche. Alejandro asintió, estrechó la mano del anfitrión y se dirigió a su auto. Ya abriendo la puerta, se volteó y vio como Miguel estaba en el porche, mirando el atardecer, y junto a él su perro.
Y en la orilla del bosque, en la sombra de los árboles, vislumbró una silueta gris. Al periodista le pareció que veía un par de ojos brillantes observando atentamente la casa del guardabosque. Encendiendo el motor, Alejandro pensó, quizás, realmente, no está solo aquí. 2 semanas después salió el artículo Deuda con la naturaleza. Historia increíble de salvación en el Heraldo Vespertino. Causó sensación. A don Miguel le llamaron periodistas de publicaciones regionales e incluso federales. Le ofrecieron entrevistas, filmaciones, contratos para libros. Pero el guardabosque desapareció de nuevo. Se fue a lo más profundo de la reserva, a una cabaña de caza, donde no había comunicación. Salía a comunicación por radio una vez por semana, para reportar que todo estaba bien, y desaparecía otra vez. Gradualmente el interés por su historia se desvaneció. Aparecieron nuevas sensaciones, nuevos héroes. El director de la reserva, Andrés Gutiérrez, a todas las consultas de los medios respondía igual: don Miguel está en recorrido del territorio, es imposible contactarlo. Y el mismo Miguel en ese tiempo construía un nuevo comedero para alces en el puesto lejano. Y cuando terminó el trabajo y se sentó a descansar, del bosque salió una loba. Grande, gris, con mancha blanca en el pecho. Se detuvo a 10 pasos de él. Lo miró con sus ojos inteligentes y como que asintió. Y luego lentamente desapareció en la espesura. Miguel sonrió. Sabía que no estaba solo en este bosque. Y nunca estaría solo. Cuando Alejandro terminó de escribir la última línea del artículo, se quedó largo rato sentado, mirando por la ventana de su apartamento urbano. Allí, tras el cristal, rugía la metrópolis. Zumbaban autos, brillaban letreros publicitarios, la gente se apresuraba a algún lado. Y él pensaba en el bosque, en la cabaña forestal, en el hombre con la cicatriz en la mejilla. Y en la loba con la mancha blanca en el pecho. Quizás, pensó el periodista, quizás la humanidad aún no ha perdido todo. Quizás aún podemos aprender a vivir en armonía con la naturaleza, como Miguel. Quizás a todos nos convendría a veces detenernos y escuchar, no el ruido de las ciudades, sino el silencioso susurro del bosque. Y entonces, posiblemente, oiríamos respuestas a preguntas que ni siquiera hemos logrado formular. Cerró la laptop y sonrió. Mañana desde temprano tenía que partir a una nueva comisión. A la reserva Lagos Azules, donde, según rumores, un viejo guardabosque salvó oseznos, y un año después la osa lo protegió de los cazadores furtivos. Probablemente, otra vez cuentos, pensó Alejandro. O quizás no. Gracias por ver. Si quieren más historias así, den like, suscríbanse al canal y escriban sus impresiones en los comentarios. Eso nos ayuda a crear aún más tramas cautivantes.